vamos a dar inicio con esto. Miguel Hidalgo fue una persona adelantada a su era, fue alguien muy inteligente, hablaba varios idiomas, era una persona sumamente culta, es lo que nadie... Era otro nivel de persona que hacían ante la justicia por medio de la caricatura, eran tremendos en eso, en eso se basó mucho el hijo del Aguizote, y la consecuencia fue el cierre de las imprentas. En los números que tienen de regeneración incluso vienen ahí justicia para el hijo del Aguizote. En el periódico, bueno, pues es el Universal, en sus imprentas se imprime la primera Constitución de 1917. Pallavicini era pues un constitucionalista muy cercano a Venustiano Carranza, y el mejor periódico de Iberoamérica, eran reconocidos hasta en Chile. Era una cosa impresionante que no había surgido en México. En México tenemos a unos grandes periodistas y tienen historia de dónde sacar. Entonces, lo que hace es que este periódico era una cooperativa y se une al otro que estaba en el mando, que era Regino Díaz Redondo, y corren a todo el grupo de Julio Scherer el 8 de julio de 1976. Una característica peculiar y que es básica al día de hoy, el fotoperiodismo. Aquí a Juan, que le gusta la fotografía, debe de saber que en el 1+1 se recreó la vanguardia en la fotografía. En este periódico surge un fotógrafo pues muy famoso, yo no sé si le suena a Juan, a Pedro Valtierra. Sí. ¿De dónde es Valtierra? ¿De dónde es oriundo? ¿De dónde? O sea, ¿dónde nació? ¿Cómo se llama su revista? Ah, Cuarto Obscuro, es el director de Cuarto Obscuro. Entre ellos Granados Chapa, Carmen Lira, Payán, entre otros, y crean uno nuevo. Y aquí se inicia el periodismo independiente, la prensa cívica, que es todo este tema. Es que originalmente era de Semana Inglesa, era temas especializados en cuestiones de divisas, ¿no? De mercados, pero era una cuestión muy crítica cuando decían, bueno, la nueva reforma hacendaria o la nacionalización de la banca, de asesinato de estudiantes que sucedió en Guerrero, de ir a Yotzinapa, a la escuela rural. Conocía egresados y alumnos de ahí, de ese internado, y les platicaba del periódico Reforma, y me decían que tenían una idea negativa de eso porque lo consideraban como de derecha, que no lo consideraban cívico, como es toda esta cuestión que estamos manejando. Aquí habría que recalcar que el Reforma ya surge en los 90s, historia de todo lo que fue el Zócalo, y se me hizo algo muy chistoso, que ahí también escribe Rapé. Rapé es fue alumno del profesor Ramos. Él creo que hizo una caricatura muy dura de Calderón y le dejaron de dar publicidad por esa caricatura, ¿no? El sector público no lo querían contratar. Pero bueno, vamos a manejar entonces lo que proviene de los conceptos. La teoría que dice respecto a cosas particulares, y es poder y transición, o transición y poder. Entonces, transición, aquí el Estado mexicano autoritario, el concepto de democracia, el antiguo régimen, nacionalismo y populismo y corrupción. Aquí cabe destacar que a raíz de la matanza estudiantil del 68 se consagra un modelo de política y de ejercer el poder en México que tiene que ver con la represión. Eso se llama guerra sucia. Y después del 68 hubo otro aspecto, el 2 de julio del 72, que se llamó el halconazo o el jueves de Corpus. Se mataron estudiantes y no podías ser crítico porque te mataban. Y llega un momento en que nada más tenías que vestirte bien y agachar la cabeza para que... ¿Qué quiere decir? Que no únicamente fueron medidas represivas que mataban, sino que fueron estrategias de comunicación que tuvieron que ver con el código, que los estudiantes, en el momento en que manifestaron una opinión crítica, se les iba a llamar bandidos, revoltosos o cualquier otro sinónimo. Esas posturas, ¿no? Los intelectuales no son políticos, sino deben estar cerca de los políticos. Hace Octavio Paz en El laberinto de la soledad, cuando lo escribe en 1950, es una genialidad que no tiene que ver con
otra cosa más que filosofía pura, pero que describe perfectamente lo que les acabo de platicar. Él habla de distintos niveles históricos, él se refiere a lo que fueron los científicos y lo que fue ya el socialismo, que fue Vasconcelos, Antonio Caso. Los científicos fueron los porfiristas, los que tenían la escuela de Comte, el positivismo, vamos, el yo controlo, yo manejo y esto me tiene que dar un resultado. Y Vasconcelos, Vasconcelos son los morales, Vasconcelos es la Universidad Nacional. Como les dije hace rato, el poder se va a entender como una relación de fuerza, donde dicha relación va a producir una verdad. La verdad no es así como que, no es algo que sea cierto, sino la verdad es algo que se ejerce para manifestarse y controlar a la gente. Eso es la verdad. ¿Por qué llega a ser él un presidente? Porque de chavo se reunió con los fundadores del grupo Atlacomulco, en ese entonces Isidro Fabela y el profesor, que no tenía nada de profesor, Carlos Hank. Y llegamos a la prensa cívica. Ubican a los personajes que están aquí. La figura principal, digamos, de la investigación en la prensa cívica mexicana, Sally Hughes, es una doctora que estudió en la Universidad de Miami. Pero el modelo autoritario es aquí, esta es una foto, ¿no? Que están todas las fichitas de ese momento. Nada más así como que Lolita Ayala y Jacobo Zabludovsky, vestidos ligados al régimen, son amigos o están comprometidos. Julio Hernández. ¿Cómo se llama su columna? Artillero. Julio Hernández es un agente de cambio, por ejemplo. Pero, por ejemplo, platíquenme, ¿qué idea tienen ahora del periodismo en México? De hablar de política de manera crítica, sino desde diferentes puntos de vista. ¿Sí? Por aquí... ¿Cómo un periódico cívico puede sobrevivir ahorita como tal? Si sabemos de varias publicaciones que pues con un reportaje o hasta con una simple imagen pues les tiran todo abajo. Respecto al manejo de la información, que digan la verdad. ¿Qué les dices a ellos? Está en boga, pero ¿qué está en boga es lo civil? O sea, ¿cuál sería el marco en el que podemos poner conceptualmente hasta dónde, o cuáles serían los lineamientos básicos para que un periódico pueda ser civil? Yo creo que no existen entes puros, no existe la UAM totalmente de izquierda crítica. En la UAM tenemos también resistencias. En el caso, por ejemplo, del periodismo cívico, no tenemos periodismos cívicos puros, totales. A mí me parece que en ese sentido, esta exposición que nos hace Ferros, pues por lo menos que nos deje una semillita ahí de que esto es posible, ¿no? Y pues te agradecemos mucho. Aquí te da la universidad una constancia de que sí viniste. Gracias al profesor y gracias a ustedes por compartir su tiempo con este tema y conmigo. Tuve el gusto de ser alumno del profesor Víctor Ramos en sociología y posteriormente fue como que su alumno extramuros todo el tiempo, ¿no? Porque nos poníamos a discutir